que ya vimos quiénes deben aplicar mis cuentas. Ajá. Entonces, si no pueden llevar mis cuentas, entonces tienen que llevar la contabilidad con todas las de la ley. Y solo tenemos la regla 28121 de la resolución miscelánea, que es la que establece facilidades para contribuyentes personas físicas. Y la leo textual. Dice, las personas físicas que tributen conforme a la sección primera, capítulo 2 y capítulo 3 del título cuarto, o sea, estamos hablando régimen general de ley, régimen general de ley de actividades empresariales y profesionales, y estamos hablando de arrendadores de inmuebles, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de 4 millones de pesos o que inicien actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. Fracción primera, enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en los términos de lo señalado en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y fracción segunda, presentar la información de operaciones con terceros DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción octava de la Ley del IVA. Ojo, me voy a regresar al 28 del Código. ¿Cuáles son las obligaciones que establece el Código respecto a la contabilidad? Fracción primera, me dice que integra la contabilidad, libros, papeles de trabajo, registros contables, sistemas, etcétera. Fracción segunda, me dice que los registros o asientos contables deberán cumplir con los requisitos que establezca el SAT y las disposiciones de carácter, que establezca el reglamento del código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. Fracción tercera, me dice que los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento del código y las disposiciones generales que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Y fracción cuarta, ingresar de forma mensual su información contable a través de la página del SAT de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. De estas 4 obligaciones que integra la contabilidad, fracción segunda, que integra la contabilidad, la fracción primera, la fracción segunda es los requisitos de los registros y asientos contables, la fracción tercera, que la contabilidad sea por medios electrónicos, y fracción cuarta, ingresar la información contable a través de la página del SAT. De esas 4 obligaciones, la única que me quita la regla 28121 es el envío de la contabilidad electrónica e ingresar la contabilidad en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. No me quitan la obligación de lo que integra la contabilidad, ¿no? Ni ciertos registros para ciertos sectores, como pueden ser los de hidrocarburos y demás. No me quitan la obligación de ajustar mis registros contables a las reglas que establece el anexo técnico del anexo 24 de la resolución miscelánea, que establece todos los requisitos de contenido de las pólizas. No me libera de llevar contabilidad en medios electrónicos. Entonces, lo único que me libera es del ingreso o envío de la contabilidad electrónica al SAT. Por lo tanto, si yo estoy de 0 hasta 2 millones y soy actividad empresarial o profesional que no excede de 2 millones de pesos, estoy en mis cuentas. Si son de más de 2 millones de ingresos, mis ingresos hasta 4, tengo que llevar contabilidad con todas las reglas que establece el 28 del código y su reglamento, y lo único que no voy a hacer es enviarla al SAT, enviar las balanzas al SAT, ni enviar mi catálogo de cuentas al SAT, ni tampoco voy a enviar la declaración informativa de operaciones con terceros. De más de 4 millones en adelante, aparte de que tengo que llevar la contabilidad, tengo que enviar las balanzas y el catálogo de cuentas al SAT, y tengo que enviar mi DIOT. Eso es para los de actividades empresariales y profesionales. Y ya que estamos en este tema, pues vámonos con los de arrendamiento de inmuebles. Si los de arrendamiento de inmuebles de 0 hasta 4 millones tienen que llevar contabilidad, lo único que no van a hacer es enviarla al SAT y, enviarla al SAT y enviar la declaración informativa de operaciones con terceros.
Pero de que existe la obligación de llevar contabilidad, existe la información de llevar contabilidad con asientos contables en términos del código y su reglamento, que sea por medios electrónicos y con todos la integración que establece la fracción primera del artículo 28. De más de 4 millones en adelante, pues ya tendrían que enviar DIOT y enviar balanzas, los arrendadores de inmuebles. Ajá. Ahora, solo se liberarían los arrendadores de inmuebles, si me estoy adelantando, cuando apliquen deducción ciega, porque la deducción ciega los libera de la contabilidad. Pero ustedes dijeran, ya la hice. No, pero ojo, se liberan en términos de lo que establece la ley del ISR. Pero la ley del IVA sí también establece la obligación de llevar contabilidad. Entonces, si un arrendador de inmuebles aplica para ISR deducción ciega, pero la operación está grabada para IVA, aunque por el lado del ISR se olvidó de la contabilidad electrónica por la deducción ciega, por el lado del IVA no, porque al estar grabado para efectos del IVA, pues entonces en ese caso tendría que cumplir con las obligaciones del IVA, dentro de las cuales está llevar contabilidad. ¿Sí queda claro? Entonces la única salvedad que tendrían los arrendadores sería esta regla 28121, que no les quita la obligación de llevar contabilidad, les quita la obligación de ingresar la información contable en términos del artículo 28, que es tan solo la fracción cuarta del artículo 28 del Código. Les deja vivas las otras 3 fracciones del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, tengan cuidado con lo que establece esta regla. Lo cierto es que esta regla no me quita la obligación de llevar contabilidad, sí me coloca en la situación de tener que realizarla con todos los requisitos de los asientos contables y demás que establece pues el código y su reglamento y las reglas de resolución miscelánea. Entonces tengan cuidado con esa parte, porque si no estarían en incumplimiento. Entonces dejo ya la parte de la contabilidad y nos vamos a la parte, antes de irme a plataformas nada más y considerando el tiempo que tenemos, mejor voy a aprovecharlo para hablar de la negociación en copropiedad. Nosotros habíamos dicho que en actividades empresariales puede existir una negociación en copropiedad, ojo, y nada más en actividades empresariales. Servicios profesionales no, porque en servicios profesionales el ingreso es de la persona que presta el servicio. O sea, ahí no podría dividir la prestación del servicio. En cambio, en actividades empresariales sí puede existir una negociación en copropiedad. Un negocio puede ser de 2 o más personas. Entonces, vamos a poner un negocio vamos a fabricar ropa y yo pongo la maquinaria, otro pone el equipo de transporte, otro pone dinero, otro pone inventarios, etcétera. Entonces, todos juntan lo que aportan, son una bola de puras personas físicas, ya habíamos hablado de esa figura. No sé, si participa ya una persona moral, ya no es negociación en copropiedad, eso se convierte en una asociación en participación para efectos fiscales. Pero cuando se trata de puras personas físicas, nos regulamos por lo que establece el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece este artículo 92 que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, pues habla de las reglas para la copropiedad de bienes que producen ingresos, y luego dice, cuando se trate de negociación en copropiedad van a aplicar, si no mal recuerdo, es el artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí me voy al artículo 108. Estamos hablando primero del régimen general de ley. Ahí está, el 108 de la ley. Entonces ahí dice, cuando se trata de negociación en copropiedad, pues aplicarás el artículo 108. Entonces estamos hablando de una negociación que pertenece a varias personas físicas. Entonces yo decía, nos juntamos, cada quien dice lo que va a poner, cada quien renuncia, obviamente tendría que ser un convenio por escrito, donde cada quien renuncie a la propiedad de los bienes que aporta, y a cambio se convierte, bueno, al aportar todos los bienes, juntarlos,
se forma una negociación donde donde es una masa de bienes, un patrimonio que incluye bienes, derechos, alguien puede aportar una marca, por ejemplo, que sería un bien intangible, etcétera. Entonces, en ese caso, todos juntan los bienes que aportan, eso es lo que integra la negociación. Cada quien renuncia a la propiedad individual de los bienes que aporta y a cambio obtiene un porcentaje de la propiedad de la negociación y se convierte en copropietario de la negociación. Entonces, en ese caso, cuando se trata de una negociación en copropiedad, cuando se inscriben al RFC van a iniciar una actividad empresarial, ojo, no formaron una persona moral, no fueron a un fedatario público para formar una sociedad mercantil o algún tipo de sociedad, no, que tenga personalidad jurídica independiente, no, son una bola de personas físicas que van a unir esfuerzos, unir recursos, van a formar una negociación, van a explotar esa negociación en forma conjunta y van a repartirse las utilidades o las pérdidas de esa negociación. Entonces, en este caso, se forma la negociación de personas, la negociación y está en copropiedad de personas físicas. Al RFC tienen que inscribirse todos como copropietarios de la negociación. Van a ser personas físicas con actividades empresariales a través de una negociación en copropiedad, ¿sí? Y van a tener que elegir quién de los copropietarios va a ser el representante común de la copropiedad. Y entonces cuando se inscriban al RFC y en el cuestionario de actividades económicas, ustedes digan, pues vamos a realizar actividades a través de una negociación. Van a decir, yo juego de copropietario y representante y todos los demás juegan de copropietarios representados. Ajá. Y entonces el copropietario representante, ya habíamos hablado un poco de esto cuando vimos el artículo 92, el copropietario representante, nos dice el artículo 92, nos remite al 108 para actividades empresariales y en el 108 nos dice, cuando las actividades empresariales, cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará en los términos de esta sección la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos, entonces el copropietario representante va a emitir los FDIs por los ingresos, va a recabar los FDIs a su nombre por las deducciones, o sea, los FDIs emitidos van a llevar su RFC como en el CFDI va a ir como RFC emisor el de copropietario representante. A lo mejor en el nombre yo le pondría Juan Pueblo y copropietarios, nada más para efectos de que en el nombre estemos seguros de que es él, pero en realidad lo que importa ya sabemos es el RFC. Entonces el RFC emisor va a ser el del copropietario representante. El RFC del CFDI receptor de todos los CFDIs recibidos de gastos, compras, etcétera, también va a ser el del copropietario representante. Quien va a tener la obligación de llevar la contabilidad va a ser el copropietario representante. Quien va a tener que retener el ISR a los trabajadores y entregar el subsidio en su caso va a ser el copropietario representante, etcétera. Eso es lo que establece de alguna manera el artículo 108. Pero además, en el caso en particular de la negociación en copropiedad, el copropietario representante va a tener que hacer el cálculo y entero de los pagos provisionales. Lo cual no quiere decir que se trate de un solo contribuyente. Quiere decir, me regreso aquí a nuestros casos en Excel. Nosotros tenemos, voy a irme a actividades empresariales, nosotros tenemos ingresos acumulables, aquí tengo por ejemplo la utilidad para enero es de 24,000 del periodo, para febrero, que es la acumulada de enero y febrero, 69,000, para marzo acumulada 125,000, etcétera. Déjenme fijar las celdas para los meses. Ahí está. Ay, no. Me moví. Ahí está.
Ahí está. La base gravable del periodo, ¿no? Esta es la base gravable. Bueno, aquí, suponiendo que fuéramos que fueran Hugo, Paco y Luis, y Hugo fuera el representante común de la copropiedad, se harían 3 cálculos de pagos provisionales, 3 papeles de trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, estos 24, vamos a suponer que Hugo, por los bienes que aportó, es dueño del 50% de la negociación. Paco el 30% y Luis el 20%. Entonces, de estos 24,000, Hugo va a tener el 50%, 12,000 pesos. Lo voy a poner, voy a abrir aquí 3 celdas. Entonces aquí vamos a ponerle 50%, voy a poner Hugo, aquí le voy a poner 30%, perdón, 30%, quién sabe qué hice aquí, a ver si me lo deja hacer, ya. Paco, y 20% Luis, ¿sí? Entonces quiere decir que Hugo, que es el representante común de la copropiedad, va a hacer 3 cálculos, ahí está, 3 cálculos del impuesto sobre la renta, sobre la utilidad del periodo. Va a ser para Hugo en el primer mes de 12,097, para Paco en ese primer mes de 7,000 pesos y para Luis de 4,839. Obviamente la suma deben ser 24,193. Lo voy a sumar de todas formas, nada más a partir de los 12. Y son 24,193. Ajá. Y entonces cada mes van a separar la base gravable en 3 contribuyentes en función a los porcentajes que cada quien posee de la negociación. Y van a hacer los pagos provisionales en forma independiente. Hay quien no va a estar de acuerdo conmigo, ya lo sé, por lo que dice la ley. Ojo, dice, cuando se realizan actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante designado determinará la utilidad o pérdida fiscal y cumplirá por cuenta de la totalidad de los contribuyentes, los copropietarios, las obligaciones señaladas en la ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Ojo, el hecho de que cumpla con la obligación del cálculo y entero del pago provisional no convierte en los ingresos de los demás copropietarios en ingresos propios del copropietario representante. Si son 3 contribuyentes, hablando del ejemplo de Hugo, Paco y Luis, los ingresos son de los 3 en la proporción que les corresponden. Y el hecho de que Hugo, que es el copropietario representante, hace el cálculo y entero de los pagos provisionales, no convierte en ingresos de Hugo los de Paco, los de Luis. ¿Sí queda claro? El cálculo es por cuenta y orden de ellos. No es, a diferencia, por ejemplo, del supuesto que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Déjenme irme al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, a ver si le atino al artículo. No, le atiné. En personas físicas, el artículo 142 del reglamento. Fíjense la diferencia entre lo que dice el 108 de la ley para negociaciones en copropiedad respecto a quién hace los pagos provisionales y lo que dice el 142, que es otra opción que no tiene nada que ver con negociación en copropiedad, pero es una opción donde le permiten que, por ejemplo, si hay 2 cónyuges y tienen ingresos que les corresponden a los 2, por ejemplo, tienen un inmueble que adquirieron y lo están rentando y lo adquirieron en sociedad conyugal y los ingresos se los reparten. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría en ese supuesto si optan por lo que establece el artículo 142? Ahí, en principio, hay 2 contribuyentes. Cada quien va a pagar el impuesto por la parte de la renta que le toca en función a la sociedad conyugal. Pero el 142 les da una opción. Dice, cuando se trate de los integrantes de una sociedad conyugal, podrán optar que aquel
que obtenga mayores ingresos acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones en las que ambos sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar las deducciones correspondientes a dichos bienes o inversiones. O sea, lo que está diciendo el reglamento es, ya sabemos que los dos son contribuyentes por las rentas que están cobrando en la parte que le toca a cada quien, dado que es un bien que adquirieron por sociedad conyugal y está en copropiedad por la misma sociedad conyugal. Pero si quieren, que se dé de alta aquel que obtenga más ingresos y que él junte todos los ingresos como si fueran de él, aplique todas las deducciones como si fueran de él y pague todo el impuesto como si fuera él solito o ella solita. ¿Sí queda claro? Ahí, a diferencia del 108 de la ley para negociaciones en copropiedad, ahí sí ¿cómo se llama? El cónyuge que si ejercen esta opción, el cónyuge que se quede con los ingresos va a acumular todo y va a hacer un solo cálculo de pagos provisionales y un solo cálculo de impuesto anual, como si el otro cónyuge o la otra cónyuge no existiera para efectos fiscales. ¿Sí queda claro? En términos de esos ingresos. En cambio, en el 108, el copropietario representante cumple con la obligación de hacer el cálculo y entero de los pagos provisionales, pero los pagos provisionales, los ingresos no son de él, los ingresos son de los otros. Entonces, por lo tanto, tiene que separar los ingresos en función a quienes son dueños de ellos y hacer el cálculo de los pagos provisionales por separado. No importa lo que dice la parte siguiente, porque creo que ahí hay gente que no la interpreta, bueno, yo no estaría de acuerdo con ciertas interpretaciones, porque dice, para efectos del impuesto del ejercicio, o sea, para la declaración anual, los copropietarios considerarán la utilidad o la pérdida fiscal que se determine en los términos del 109 de la ley, o sea, ya van a hacer el cálculo anual y van a decir, tuvimos utilidad gravable o tuvimos pérdida fiscal. Y van a decir, pues de esta utilidad gravable, que ya dijimos que la utilidad gravable es como el resultado fiscal de las personas morales, van a determinar qué parte proporcional de esa utilidad le corresponde a cada copropietario para su declaración anual. Entonces, cada uno va a determinar la utilidad gravable o la pérdida fiscal en la parte proporcional que de la misma les corresponda. Y acreditarán en esa misma proporción los pagos provisionales efectuados por dicho representante. Hay quien interpreta, dice, no, pues es que el representante común de la copropiedad calcula el pago provisional como si fuera una sola base en los pagos provisionales, calcula un solo impuesto y luego ya en la anual le dice, pues de todo lo que pagué a ti te toca el 50, a ti el 30 y a ti el 20, ¿no? O sea, en el ejemplo que tenemos. Nada más que entonces ya el pago provisional no sería en proporción a la utilidad que le toca a cada quien. Porque no es lo mismo juntar todo en un solo pago provisional y aplicar la tarifa a lo que salga, que obviamente el impuesto se me va a ir al cielo, a que si yo desde los pagos provisionales separo la parte de la utilidad que le va a corresponder a cada quien en función de qué es dueño cada quien, y sobre esa base, para uno el 50, para el otro el 30 y para otro el 20%, sobre esa base hago el cálculo de los pagos provisionales. O sea, no es lo mismo hacer un solo cálculo de pago provisional con una sola aplicación de la tarifa, hacer 3 cálculos sobre 3 utilidades que le corresponden a cada copropietario y determinar lo que le corresponde pagar a cada quien. Obviamente va a salir más bajo. Si los copropietarios no tuvieran otro ingreso más que ese, en su declaración anual, si a cada quien le dicen, a ti te toca el 30% del cálculo anual, a ti el 20% y a ti el 30%, y pagamos, por ti pagué tantos proporcionales a ese 50%, por ti pagué tantos proporcionales a ese 30% y por ti pagué tantos proporcionales a ese 20%, cada quien en la anual va a salir tablas. ¿Por qué? Porque el cálculo, ya dijimos, de actividades empresariales, régimen general, pues el cálculo es acumulado y al final llegamos con lo que vamos a acumular en la anual prácticamente. Entonces, si no tenemos deducciones personales, si no tenemos estímulos fiscales, en la anual vamos a salir los 3 tablas. ¿Sí queda claro? Ya si tenemos otros ingresos, ya si tenemos otras deducciones personales, pues obviamente el cálculo cambia. Pero en principio, si los pagos provisionales los consideramos que deben ser proporcionales a la utilidad del ejercicio, pues yo diría que desde los pagos provisionales tendríamos que hacer la separación de las utilidades en los porcentajes que le correspondan a cada quien. Entonces, esto es negociación en copropiedad, artículo 108. También puede existir negociación en copropiedad para los del RIF,
Claro que ahí, pues cada quien igual acumularía la parte que le toca en el bimestre y cada quien haría su pago por la parte que le toca en el bimestre, pero también se permite la negociación en copropiedad en el régimen de incorporación fiscal. Esto lo dice el tercer párrafo del artículo 111. La condición es que la suma de los ingresos de todo el negocio no exceda de los 2 millones de pesos. Y dice que el ingreso en la individual adicionado de los ingresos de venta de activos fijos propios de la actividad empresarial no exceda del límite a que se refiere el primer artículo, o sea, los 2 millones de pesos, y se podrá nombrar a uno de los copropietarios para que sea el encargado de cumplir con las obligaciones a que se refiere esta sección. Entonces, más o menos aplicarían los mismos comentarios que ya hicimos para el régimen general, para el régimen de incorporación fiscal, con la condición de que en RIF son pagos bimestrales y definitivos y que en RIF los ingresos en su totalidad no pueden exceder de 2 millones de pesos, pero la figura es aplicable para las dos secciones. Recordemos que a partir de este año 2020 se integra una tercera sección al capítulo 2 del título cuarto en ingresos por actividades empresariales y profesionales. Esta sección se llama de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. En este caso se crean los artículos 113A, 113B, 113C respecto al nuevo esquema de las plataformas tecnológicas y se crea una nueva sección en la resolución miscelánea fiscal que son las reglas que inician con el número 12. 1.2. Hay 3 secciones en estas reglas, la 12.1, la 12.2, la 12.3, particularmente la que nos debe importar más a nosotros la 12.3, porque es la de las personas que enajenan bienes o prestan servicios a través de las plataformas. La 12.2 es para los que retienen y las 12.1 son disposiciones generales relativas a este tema. Y dentro de cada una de esas secciones pues hay reglas aplicables a ISR y hay reglas aplicables al impuesto al valor agregado. Me parece que nuevamente el legislador y obviamente el legislador y el SAT, porque el SAT hace estas iniciativas de reforma y los legisladores pues son los que las aprueban, pero me parece que nuevamente se les olvidó el IEPS. Yo puedo ser una persona física que produce mezcal, por ejemplo, y lo envaso nada más, compro el mezcal a granel, lo envaso, le pongo mi botella, mi marca, etcétera. Y puede ser que lo venda a través de una plataforma y soy persona física con actividad empresarial. Y sí, me van a retener el IVA, viene todo un esquema para el IVA, viene un esquema para ISR, incluso de pagos definitivos, de que las retenciones lleguen a ser consideradas como pagos definitivos. Y esto pues con la idea de que en teoría les van a facilitar las obligaciones a estos contribuyentes, ¿no? O que ya con las retenciones, en el esquema de pagos definitivos me refiero, que ya con las retenciones se liberen de todo lo demás. Sí, nada más que se les olvidó que en ese caso esa persona también causa IEPS, por ejemplo. Y ahí el IEPS no existió para efectos de las plataformas tecnológicas, es el gran ausente de las plataformas tecnológicas. Creo que debieron haber considerado ese impuesto también. Entonces, pues creo yo que se quedaron cortos en ese sentido. Entonces, ya habíamos hablado hace rato de que en el artículo 111 se establece que no podrán tributar en el régimen de incorporación fiscal las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. O sea, fíjense cómo desde aquí se hace la diferenciación y son los ingresos que perciban a través de estas plataformas los que no van a ser objeto del RIF, sino que se van a ir a la sección tercera del capítulo 2 del título de personas físicas. Lo cual es contrario a lo que a lo mejor algunos expositores llegaron a afirmar, en el sentido de que si uno era persona tributada en el RIF, ya no podía estar en el RIF si tenía ingresos de plataformas tecnológicas. No, aquí desde la ley se establece que son únicamente los ingresos, o sea, si yo tributo en el RIF
son únicamente los ingresos que obtengo a través de una plataforma los que no van a ser objeto del RIF, lo cual no necesariamente quiere decir que yo automáticamente salga del RIF como se afirmó en muchos casos al principio, ¿no? Les ponía yo el ejemplo del restaurante, o sea, yo puedo, de cualquier negocio, imagínense que yo vendo materiales para construcción y que vendo a través, yo tengo mi tienda donde vendo materiales para construcción y vendo también a través de una de estas plataformas, bueno, Mercado Libre, para que nos vamos más lejos, ¿no? Por ejemplo, o vendo artículos de plomería y vendo a través de Linio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos, pues yo tengo venta directa al público y tengo